Vamos a hablar de ciertos temas, vamos a hablar del futuro de la robótica, vamos a hablar de qué es la consciencia, de cómo se produce la consciencia, de si en algún momento nuestras mentes podrán estar dentro de ordenadores y así trascender. Pero bueno, ya sé que son movidas muy filosóficas. Vamos a intentar hacerlo del modo más científico posible. Tampoco queremos irnos aquí por los cerros de Úbeda. Pero en cualquier caso, si tenéis cualquier duda, esta es la gracia del podcast. Por favor, preguntad. Y todos juntos nos echamos unas risas. Espero, como la semana pasada, que tengáis vuestros beberajes, que tengáis vuestro colacao, vuestra cerveza, vuestro agua, que os relajéis y que lo paséis bien. Así que nada, vamos a comenzar con la primera cuestión, chicos. ¿Estáis preparados? No. Venga, va. Are you ready? Bueno, primero vamos a sentar unas bases. Me gustaría saber qué opináis o cómo definiríais qué es la consciencia. De un modo más o menos científico. Vale, me voy a poner bibliográfica. Bibliográfica, saco la referencia. Vale. A ver, este es un libro muy bueno de Ignacio Crespo, que es sobre neurociencia. Y como yo en la carrera me tuve que saltar la parte de neurociencia porque tuve que hacer la parte de cáncer, pues bueno, nunca está de más leer. Y hay un capítulo entero sobre la consciencia y hay una parte de definición. Entonces he pensado que a lo mejor no puedo leer. Pero vale. si lo encuentro, claro. Sí, adelante. Me parece bien. Podéis decir cosas. ¿Alguien quiere añadir algo mientras Sandra busca su cita bibliográfica? A ver, como decías, comentar que es importante, ¿no? Lo que tú decías un poco de asentar una idea primero de qué es la consciencia, una idea como que podamos compartir entre todos, antes de hablar un poco sobre temas relacionados. Es decir, antes de ponernos a hablar sobre es posible que los robots tengan consciencia, es posible transferir conciencia, etcétera, ¿no? Definir de qué estamos hablando exactamente. Desde este punto de vista, también creo que es importante porque es un tema muy, en el fondo, metafísico, muy abstracto, ¿no? Es decir, es una suma no solo de lo físico y medible, de lo escaneable del cerebro, sino además de una suma de experiencias y de conocimientos que a veces cuesta definir. En ese sentido, ¿qué es la consciencia? Creo que me iría por las ramas. Así que prefiero que Sandra lea la definición que creo que he encontrado. Sí, ya lo tengo. Merezo está filosófico esta noche, chicos. Sí, madre mía. De hecho, en este libro no se da una definición concreta de consciencia, sino que se habla de que cada uno, los filósofos definen la consciencia de una manera, los neurocientíficos de otra, y él habla de que en este libro se va a centrar en una definición más amplia, que es la experiencia subjetiva que tenemos de nuestros procesos mentales. Y ya está, y se queda ancho. O sea, para este señor, la parte importante de la consciencia es la parte subjetiva de la mente. Exacto. Bueno, que tiene razón, ¿no? Pero es que claro, ¿sabéis qué pasa? No escribe nada. Habéis empezado con la pregunta más difícil probablemente de todo el podcast. Creo que no es la más difícil. Tengo unas preguntas preparadas que vais a llorar sangre. Miedo. Sí, miedo. Bueno. Sí. Yo con la primera me animo. Yo diría que la conciencia es el conocimiento de la propia existencia. Sí, aquí lo comenta como el sentimiento de que mi cuerpo existe de forma independiente al resto del mundo. En plan, el conocimiento del yo, supongo. Vale, o sea, experiencia propia es un requerimiento de consciencia, ¿no? Es decir, ser consciente de tu propia experiencia como ser. Sí, vale, yo perfecto. creo que es algo así. Me gusta. ¿Algo más, Javier? Si defines la consciencia como ser consciente, es una trampa, ¿no? Estás definiéndote con la palabra que intentas definir. Entonces no defines nada. Imagínate, un robot puede tener conocimiento de que existe y que es único, ¿no? Pero eso no significa que tenga consciencia. Bueno, yo eso no lo sabía. ¿Sí? Eso dependiendo es un dato, de la ¿no? definición que uses. Claro, es que ese es el problema, es que como no está clara la definición, no está clara cómo medir si algo es consciente o no. Porque en el fondo nadie lo sabe. Claro, salió una noticia ahora un par de años que decía... Bueno, salió primer robot con consciencia y después, bueno, si leías más la noticia y el paper asociado, que de hecho era de la Universidad de Columbia, creo recordar, ellos hablaban de un robot que hacía un automodelo de sí mismo. O sea, como una propia diagnosis para saber su movimiento y cómo era él físicamente, cómo era él el robot.
Entonces, dependiendo de la definición o de lo que tú interpretes por consciencia, claro, es técnicamente correcto decir que aquel robot tenía consciencia. Por eso es un tema muy divertido y muy curioso y que creo que nos va a dar mucho juego porque, Vale. claro, chocamos con la definición. Sí, totalmente. Parece que no está nada claro. Al final, en este No. podcast hemos juntado a un informático, a un ingeniero, aquí a unos biocosas y, bueno, es normal que se hagan estas discrepancias. Pero al final el concepto conciencia afecta a todos estos campos. Y es curioso como cada Claro. uno tiene su Mm. definición, ¿no? Para mí, que tendría quizá el punto de vista más biológico también igual que Sandra y Menezo, para mí la conciencia es el conjunto de movidas que pasan en tu cabeza. Ya está. Es decir, es la percepción de un trozo de pizza. Eso es para mí la conciencia. El hecho de poder coger unos inputs, una serie de procesos en tu cerebro y hacerte un qualia, que ahora veremos lo Sí. que es básicamente la percepción, la imagen mental que tú tienes del trozo de pizza, del trozo de salami que te vas a comer. El tema es que todos la percibimos, la consciencia, pero nadie sabemos cómo definirla. Y de hecho, nadie sabemos si un tercero tiene consciencia. Lo asumimos, ¿no? Decimos, vale, Es un todos tema somos a seres... tratar después, creo, ¿no? Totalmente. Sí. Eso es algo que al final solo tenemos experiencia propia de nuestra propia consciencia. Sí, eso mismo. Si definimos la consciencia a partir de los qualias, solo podemos estar seguros al final de los nuestros, de los propios, digamos. Pero es que la conciencia son los qualias. O sea, que para mí la conciencia es subjetiva. Como creo que estamos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo de que es algo subjetivo. Sí, Que no es nada objetivo, que no podemos incluso ni estar seguros de vuestra consciencia. Yo desde mi propia realidad soy consciente de que yo existo, pero yo no sé qué vivís vosotros. Y por lo tanto... Además, Claro. es indemostrable. Es indemostrable y lo asumimos porque todos somos seres humanos. Entonces, cuando salimos de este círculo, intentamos introducir cualquier otro tipo de especie, sea biológica o robótica o lo que sea. Decir si tiene consciencia es indemostrable. De hecho, aquí Marc Miguel Ángel pone, por ejemplo, hay animales que se reconocen en el espejo, son conscientes de su existencia. Claro, esto también se comenta en el libro y se dice que, claro, que tampoco está claro, que tú puedas tener un sentimiento de identidad no quiere decir tampoco que tengas la conciencia completa como nosotros o como yo noto mis cosas. Podríamos hablar con algún neurólogo, ¿no? De lesiones cerebrales, si en algún caso hay personas que pueden haber perdido la conciencia, ¿no? Incluso reconocerse a ellas mismas. Que seguro que... Bueno, yo muchas veces he leído experimentos de ese estilo que son flipantes, ¿no? El típico, yo qué sé, de una persona en los años 40 en una mina que por un accidente se le quedó clavada una barra en el cerebro, ¿no? Y que cambió totalmente su personalidad y cosas así, ¿no? Entonces, considerar si es la misma persona claro, o no. Es interesante, ¿no? Al final hay una parte del hardware que en el caso del cerebro sí que tiene relevancia, claro, ¿no? Porque al final... Eso. Si somos información, que es una hipótesis, ¿no? Al final se almacena en algún sitio, ¿no? Y todo esto en nuestro cerebro es una conexión de redes neuronales y ya está. Sí, por eso le añadí al cualificativo yo de que la parte de la subjetiva, pero también la parte física de lo que decíamos, ¿no? De un cerebro, algo físico, que es el vehículo a través del cual se expresa esta parte subjetiva, digamos, y se almacena incluso. Vosotros que sois biólogos, a mí me gustaría haceros una pregunta, ¿no? Y es vale, el tema... Bueno, yo soy biocosa, ¿por qué toco un poco? Vale, perdón, pero sí. Quiero decir que no tratáis tanto con silicio. Pero el tema es, ¿no? Muchas veces, si tú haces crecer un cerebro, ¿no? En una caja de Petri, por así decirlo, yo creo que en el fondo hay una interrelación, esto es basado en nada y por eso es una pregunta a vosotros, ¿no? Pero creo que en el fondo hay una interrelación entre todos los inputs que tú recibes, evidentemente, ¿no? Un cerebro en una caja de Petri, pues no sabemos cómo se desarrollaría. Es decir, necesitas el resto de tu cuerpo para experimentar una serie de cosas y esto seguramente es lo más importante, bueno, no sé si es lo más importante o no, ¿no? Pero define tu personalidad, define tus estructuras cerebrales, define tu forma de sentir y de moverte en el mundo en el que te encuentras, que en el fondo es decir, bueno, con lo que tengo, que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Para sobrevivir.
Entonces, yo creo que hay una relación muy importante entre lo que es el cerebro. Es inseparable del resto del cuerpo, en cierto sentido, ¿no? Para el desarrollo quizás incluso de la personalidad. Entonces, basado en esta hipótesis que yo lanzo aquí, que se basa en la nada, y por eso es una pregunta abierta, si tuviésemos un distinto tipo de input, quizás nuestra consciencia sería distinta, quizás nuestra existencia. Porque estaba pensando hoy, por ejemplo, ¿no? Y digo, ¿y si el cerebro estuviera en otra parte del cuerpo? ¿Por qué está en la cabeza en la mayoría, bueno, en todos los mamíferos, ¿no? Y la mayoría de animales? Estaba pensando, porque está cerca de los ojos y así transcurre menos tiempo en llegar la información y tienes menor tiempo de reacción con la mayor parte de cosas de tu cuerpo que... Exacto, ¿no? Que perciben cosas que te pueden al final que aún así hay hacer sobrevivir. Entonces, en este mismo sentido me preguntaba, ¿y si esto cambiara? Igual seríamos totalmente distintos, ¿no? Entonces, quizás hay una interrelación y por eso intentar entender consciencia en otro tipo de ser que funciona distinto, que tiene una percepción distinta, ¿no? O incluso cuando hablamos de una máquina, pues a lo mejor es una historia totalmente distinta, ¿no? Ya, claro. Es que considerar que, claro, yo cuando me imagino un robot siendo consciente, me imagino un robot humanoide con la parte que sería el cerebro, que sea una placa de lo que sea, aquí en la parte de arriba, unos ojos, unas orejas, una nariz, me imagino algo más así, pero que no tuviese... Ahí lo limitas. Claro, podría tener fuente de input internet, ¿no? Podría tener las 8.000 horas por hora de YouTube que hay. Sí, exacto. Además, creo que es importante también, y se liga un poco con lo que comentas, el hecho de tener en cuenta que nuestra consciencia ha evolucionado a partir, o sea, con nosotros, digamos. Claro. Hemos ido evolucionando a partir de nuestro entorno, hemos conseguido ojos, digamos, y hemos empezado a ser conscientes de nuestro entorno para comer mejor, para ser más eficientes, digamos, y esto es algo que quizás una máquina no tiene, que vaya a ser consciente, no tiene por qué pasar por estos pasos, ¿no? Entonces, por la evolución, ¿quieres decir? Sí, exacto, sí. El desarrollo de su consciencia no tiene por qué ser el mismo que el nuestro, y puede que sea por otras vías. Es que la evolución sería completamente diferente. Claro, ya no hablaríamos... y a lo mejor ya no lo reconocemos como tal, porque si estamos hablando que reconocemos la consciencia, en este caso por empatía, ¿no? De algún modo, porque es imposible de demostrar, quizás una consciencia que no se parezca a la nuestra, no podemos reconocerla. De hecho, la única... Continúa, tranqui, dale. Vale, ¿seguro? Sí, sí. No digo que iba a decir que quizás no... Aparte que quizás tampoco nos interesa necesariamente crear máquinas conscientes, yo como lo veo es que quizás el camino más viable es que máquinas capaces de autorreplicarse lleguen a un futuro en el cual, para adquirir la totalidad, digamos, para vivir la totalidad de la realidad que les envuelve, evolucionen para sufrir dolor, para tener sentimientos, digamos, sentimientos humanos negativos y demás, y que esto les llegue a desarrollar consciencia desde un punto de vista, digamos, de... Pero déjame decir algo, por favor, Menezo, y es que viene a colación con esto, y creo que tenemos que introducir aquí el concepto del hard problem y el soft problem de la consciencia. Está claro que la consciencia es muy difícil de definir, pero lo que es aún más difícil de definir es qué emerge, cuál es el mecanismo por el cual la consciencia surge y realmente si la consciencia en sí mismo es necesaria, ¿no? Para que lo sepan los que nos están escuchando, el soft problem de la consciencia es entender todos los procesos cerebrales, ya más a nivel local, acotando, a nivel cerebral, que producen los qualias, que producen la percepción subjetiva, ¿no? Podríamos decir. Nosotros tenemos moléculas que nos rodean, que tienen sus variables, longitudes de onda, tenemos aquí el movimiento de las partículas que me dice la temperatura que tiene el objeto, etc. Y después nosotros nos hacemos el qualia en base a nuestros sentidos, captamos esa información y lo procesamos a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, a nivel de procesamiento, ¿cuáles son los elementos que intervienen para generar ese qualia? Este sería el soft problem. Y el hard problem es cómo la materia se hace mente. Es decir, si tenemos nosotros el cerebro, que es un órgano súper complejo, tenemos ahí nuestras movidas bioquímicas y tal, y de repente aparece un qualia, ¿por qué esto no sucede en el hígado? ¿Por qué esto no...?
Es decir, ¿qué es los elementos que yo tengo que conseguir, ¿de acuerdo? A partir de materia, aquí nos lo decían, Team Silicio o Team Carbono, es decir, ¿cuáles son los elementos en base a esto que yo tengo que juntar para que de ahí emerja algo subjetivo? Algo que es completamente subjetivo, que son los qualias, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, yo creo que es aplicable a la hora de hablar de la consciencia también aplicada a la tecnología, ¿no? Porque si somos capaces de resolver el hard problem y entender mejor el hard problem, somos capaces de saber a partir de qué punto, a partir de qué elementos que nosotros juntemos que computen y que sean capaces de reconocer el entorno y que sean capaces de generar un estímulo, una respuesta, son capaces de generar qualias. Y en este momento podríamos decir, pues hay cierta posibilidad de que este objeto tenga percepción de sí mismo y tenga además qualias, porque hemos definido y hemos solucionado el hard problem. ¿Qué opináis sobre esto? Pues que hay un problema de base y es que no podrías saber si existe un qualia. O sea, es la gracia de ello. No puedes expresar, bueno, sí que puedes expresar, pero no sabemos, por ejemplo, lo que te provoca cuando tú tienes, cuando sucede un qualia, ¿no? Imaginemos, yo qué sé, el Ver un sabor. color es lo fácil. Sí, lo que te provoca, la sensación que te provoca. Mi color rojo es igual que tu color rojo, ¿no? Es la típica pregunta. Incluso algo más de probar tu plato favorito, la sensación que te provoca. Ya podemos entrar incluso con lo de los colores, ¿no? Gente incluso, por ejemplo, lo explica Sandra de Científica en Apuros en un vídeo, que de hecho lo puede explicar ella, ¿no? La persona que ve un rango de color más amplio. Sí. Claro. ¿Lo explico? Sí, sí, sí. Vale, Todo tuyo, pues Sandra. en uno de mis... el antepenúltimo vídeo. Ahora te suelta el link, te dice http://. No. En el de mutaciones que nos hacen tener verdaderos superpoderes, hay una de las mutaciones que a mí me encanta, que es que existen mujeres, solo mujeres, hombres no, lo siento, todos vosotros, que tienen, nuestros ojos son tricrómicos, es decir, que tenemos 3 conos, 3 células que son capaces de ver 3 colores. Bueno, Que 3 no son pigmentos, colores, ¿no? son ciertas longitudes de onda específicas. Sería el rojo, el verde y el azul. Pues se ha visto que en humanos hay otras especies que tienen un montón de fotopigmentos y ven un montón de cosas, rangos del infrarrojo, del ultravioleta, pero en humanos esto nada. Pero sí que se ha visto que algunas mujeres que tienen tetracromías, en vez de tener 3 fotopigmentos tienen 4 y ese cuarto no es que veas una cosa rayos X o yo qué sé, sino que lo que ves es más variaciones, como más matices entre los colores, creo que era el rojo y el verde. Entonces, como ven más amarillos, más verdes, más rojos, es como muy raro porque nosotros tenemos como, vale, estos son rojos, estos son naranjas, más o menos. Podría haber un color intermedio donde tengamos dudas, pero generalmente tenemos claros los colores del arco iris. Pues estas mujeres, es que hay un caso muy guay de una profesora de pintura que pinta cosas que se ven en la naturaleza y hay una foto muy guay de un árbol, como yo lo veo, claramente no tengo tetracromía, me hice un test, pero claramente no, que yo veo un árbol marrón y hojas verdes. Y la señora lo pinta con unos azules, unos rosas y yo pienso, no entiendo nada. Muy guay, me parece espectacular. Aquí Entonces, claramente, esta señora no ve los colores como nosotros lo vemos y tiene un qualia del fotopigmento súper diferente. Pero aquí es que no solo es qualia, aquí es realmente que tienes tus receptores, o sea, tienes receptores diferentes. Extra. Por lo tanto, sí, pero claro, todo eso tiene una explicación bioquímica. El tema del Aquí qualia está al el final... tema, que al final lo intentamos todo traer a lo que sentimos nosotros, ¿no? Claro. Y decir, la visión, el oído, pero cuando trascendemos del ser humano, todo esto no aplica. Let's go, trascender. No, pero es así, ¿no? Porque Sí. lo que decimos de ver colores, ¿no? De recordar cosas y tal, esto no es necesario. O sea, el cómo percibimos un qualias no es como lo percibiría un robot, ¿no? Y cuando hablamos de un robot pensamos lo que decía antes Sandra, ¿no? El robot con los ojos, las orejas y tal. Pero un robot básicamente, seguramente, será una sala llena de servidores
donde tú entras allí, ¿no? Y es todo el ruido de los ventiladores para disipar el calor y la gente no ves nada, ¿no? Un esto de mining de Bitcoin, claro, que adquiere conciencia. Puede estar minando chía o puede estar siendo el ser más evolucionado que existe en el planeta, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo lo reconocemos eso, no? Porque al final no aplica a ninguno de nuestros sentidos aquí. A lo mejor ya nos están ganando, chicos. Es como la peli de Yo Robot, que los robots buenos son los humanoides y el que es malo es el que no entiendo nada porque es como un tubo raro azul. Hay un problema de cómo lo reconocemos, ¿no? De cómo somos capaces de... Hombre, es que esta semana Jordi y yo hemos visto Yo Robot otra vez. A mí una serie que me gustó mucho con el tema de la consciencia es la de Westworld. No la he visto. Antes de entrar en series y cine, ¿qué os parece si miramos, porque han contestado por el chat? Sí, que hay un montón de buscando cosas. la manera, no quería interrumpiros. Yo antes de leer el chat, déjame decir un fun fact que viene muy a colación a lo que ha dicho Sandra. Tú sabes, Sandra, creo que el bicho que tiene más fotopigmentos, o diversidad de fotopigmentos, es la mantis religiosa de mar. ¿Sabes? La típica que mete como unas hostias que hace, que mete luz y todo de la velocidad que hace, que tiene ahí un... Te lo prometo. De Oatmeal, ¿no? Yo pensaba que era una mariposa. Pues a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? A lo mejor aquí vengo yo con el cuñadismo, Que tenía pero como 11, que podía haber pero un ultravioleta, ¿no? creo que las gambas ¿Sí? estas, las movidas estas que os comento, las mantis religiosas de mar, es que no sé cómo se llaman ahora, pero Yo sí- Os paso el cómic por aquí. El del Oatmeal, ¿no? Este es el que todos sabéis, se imagino. Estoy The buscando a Oatmeal. ver si encuentro algo. al Sí, mantis mirad swim. el- Claro, sí. A este me refiero. Sí. Vale, Pues voy a sí, buscarla. vamos a leer el chat mientras. ¿Quieres hacerlo tú, Sí. Jordi? Venga, como queráis. Sí. Let's go. Bueno, aquí la primera pregunta es, ¿cuando duermes estás inconsciente? Aquí, bueno, explican, cuando dormimos no sentimos nada, entonces no usas tus sentidos, no eres inconsciente en una parte. Los ciegos no son conscientes de una parte del mundo que nosotros sí conocemos, entonces su conciencia es distinta. Buah. Claro, bueno, a nivel de inconsciencia yo creo que cuando estás durmiendo, aquí los biólogos, corregidme porfa, pero no estamos inconscientes, sino que estamos... Bueno. Estamos... Bueno, Arnau, Sí, we need tan you. pronto lo decía, digo, bueno, a lo Now we mejor me need estoy you. metiendo en un jardín. te iba a decir, si le preguntas a Fran te dirá que morimos cada noche, ¿vale? Bueno, pero esta es una movida filosófica, ¿eh? Yo creo que aquí ya... A ver, yo creo que no tenemos, o sea, no creo que seamos inconscientes del todo, porque seguro que, bueno, a lo mejor yo tengo un sueño muy ligero, pero yo si escucho que mi gata se pega una hostia, yo lo sigo escuchando y me despierto. Entonces, no creo que estemos en un grado de inconsciencia tan bajo como para no reaccionar a algo fuerte. Entonces, sí que los ojos los tenemos cerrados, pues no tenemos los inputs de la vista, pero Bueno, hay inputs diferentes grados, de la ¿no? nariz o del oído o del tacto, incluso yo creo que sí que estamos suficientemente conscientes como para recibir esa información. Lo que pasa es que creo que no reaccionamos a ella tan fuertemente como lo haríamos. Quizá depende de la fase del sueño también. Eso quizá también. haya fases- De eso también tengo en un vídeo en mi canal de YouTube. Quizá dependa de... Exacto. Hay fases probablemente en las que sí que estemos en sueño muy profundo y que el estado probablemente no sea el mismo que el de estar completamente inconsciente, pero que se asemeje bastante. Yo sí que creo que haya Bueno, fases aquí entramos en la parte del sueño, de los sueños y tal, que allí el subconsciente toma un papel que, bueno... Ahí creo que nos da para otro vídeo. Para Sí, otro directo. otro Solo de podcast. eso. Sí. Muchas gracias, Merced, por seguirnos. Gracias. Bueno, ¿qué más nos dice el chat? Pues sigo. De hecho, sí. Marc Miguel Ángel decía algo muy parecido a lo que ha dicho Sandra. Luego también hay una pregunta muy interesante, a ver qué opináis. Dice, ¿por qué querría un robot sentir? Si quieres saber lo que es y no lo necesitas. Sentir me refiero a, por ejemplo, lo que comentábamos antes del dolor, por ejemplo, o Muy buena sentimientos, pregunta. incluso empatía, ¿no? ¿Por qué debería un robot De hecho, sentir empatía? vamos a hablar de un concepto aquí. Vamos a introducirlo. Antes, Delirium Dani ha dicho que las mujeres con tetracromía distinguen blanco roto de gris perla. Bueno. Es A el ver. factor diferencial, sí. Yo distingo blanco roto de gris perla. Ya está, confirmed.
Tienes terapia mía. El tema es, ¿por qué un ser vivo o por qué algo, ¿vale?, querría ser consciente? O sea, ¿por qué hace falta la consciencia? Es decir, aquí vamos a introducir el concepto de si los qualias realmente son algo que intervienen en el proceso de respuesta a estímulos o realmente es algo completamente subjetivo, que es lo que nosotros venimos defendiendo, ¿no? Y esta es la visión pesimista de la consciencia. Lo que realmente la consciencia es un epifenómeno y que realmente no juega, no pincha ni corta en nada de lo que se produce en nuestro organismo a nivel fisiológico y a nivel de respuesta. Imaginaos un gusanito, ¿no? Nosotros pisamos el gusano recibe el estímulo de que lo han pisado, ¿no? Y a lo mejor, pues, se retuerce del dolor, ¿no? Esa es la respuesta. Esta respuesta se ha producido, es decir, todo este proceso se ha producido a través de fenómenos bioquímicos, ¿no? Que se pueden explicar, los podemos definir. Ha recibido el estímulo, las neuronas se activan, el potencial de acción se transmite, se procesa en las neuronas, se produce una respuesta a nivel de neurona motora y el bicho se mueve. Claro, aquí, fijaos, hemos podido definir todo este proceso sin mencionar el qualia, sin mencionar la consciencia, sin mencionar el proceso, la sensación de dolor. Porque es algo completamente mecánico que se puede explicar a través de descripción fisiológica, ¿no? Claro, en el momento en que nosotros explicamos esto y decimos, por ejemplo, a una persona, nos pellizcan, nos duele, se procesa, aparece el qualia a nivel cerebral, ¿no? En el momento en que se procesa, y se produce una respuesta y a lo mejor apartamos el brazo. Pero podría no estar ese qualia y la respuesta seguiría siendo la misma. Porque lo hemos explicado todo a través de mecanismos que son objetivos y reales, mientras que el qualia es algo subjetivo e irreal, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué un ser humano, por qué un ser vivo querría sentir, ¿haría falta todo esto? ¿La consciencia es necesaria durante todo este proceso, acaso? Es una ventaja evolutiva. Pero la ventaja evolutiva ya la tienes a nivel bioquímico. No necesitas la consciencia en ningún momento para explicarlo. La necesitas a posterior para aprender y para que no le vuelvan a pellizcar más en el cole. O sea, ¿tú sea, crees que eso lo puedes hacer a nivel cerebral, el recordar, Exacto. el concepto recuerdo. Eso, el recordar es lo importante en esto. Yo creo que eso se puede hacer sin tener en cuenta la consciencia para qualia. nada. Pero cómo lo afrontas, digamos, ¿no? Exacto. La próxima vez que te venga el tío a pellizcar, pues uno le pegará un tortazo, otro saldrá corriendo, otro se echará a llorar. Sí. Pero fijaos, entonces tú le estás poniendo la responsabilidad al qualia. Tú estás diciendo, vale, tienes el qualia de dolor, sientes el dolor y respondes de una manera determinada y aprendes. Yo lo que te quiero decir con esto, y me parece que esto ya está bastante probado, es que tú de esta ecuación podrías quitar el qualia y tendrías la misma respuesta. Tu organismo seguiría reaccionando igual al en la experiencia inicial de apartarse, sí. La experiencia posterior de decir, recuerdo que cuando hace esto me va a pellizcar, ¿cómo reacciono? Pero es que el recuerdo no hace falta el qualia. Eso no hace falta. Eso también lo explica en el libro. Sí, pero no. O sea, también depende de lo traumático que sea para ti, lo que te haya hecho sentir, pero ¿no? Lo que se comenta también en ese libro es que la grandísima mayoría de decisiones se toman sin tener en ningún momento en cuenta cómo te hace sentir o cómo, sentir a nivel consciencia, en plan, cómo conscientemente tú te sientes. Eso no tiene nada que ver con la respuesta que tú das, que es una respuesta completamente entra en este input y mecánica, eso. Sí, pero entonces, de algún modo todo esto es una suma de experiencias que van formando tu personalidad, ¿no? De hecho, lo que aquí hablamos otra vez de la parte de personalidad. Aquí en el libro, la parte conclusiva, lo que decir es, están hablando de esto, de por qué nosotros tenemos esta conciencia, pero aunque técnicamente no la necesitaríamos, y de lo que se habla es de que nos da como como más facilidad para entendernos a nosotros mismos y para entender que somos un organismo, que somos como el fenómeno de identidad, de libertad de tomar decisiones, es como algo a lo que nuestra conciencia nos engaña, que creamos que eso existe, para que sea más fácil el concepto de vivir, de sentir el cuerpo como propio. No me he explicado nada bien, pero es eso, es como el concepto de identidad y de libertad de decisión y todo el concepto que nos hace tener nuestra personalidad, nuestras experiencias vitales y tal, son mucho más fáciles de comprender si tenemos la experiencia personal, los qualias que nos hacen, que nos guste el sabor de la pizza, que nos guste no sé qué, hacen que nuestra identidad tenga más
fundamento y que por tanto sea más fácil para nosotros entenderlo. ¿Y si fuera todo, en el fondo, ojo, cuidado, y si fuera todo en el fondo un mecanismo para no suicidarnos y para hacer que esta percepción de libertad, ¿no? De la existencia es dolor. albedrío, en el fondo fuera simplemente pues lo que nos hace vivir más, ¿no? Yo aquí diría, respondería con lo que ha dicho Nieves en el chat, que dice la autoconsciencia puede ser una ventaja evolutiva o no, la capacidad de sentir el vacío existencial no parece muy ventajosa. Yo voy a ser mucho más bionazi que vosotros y voy a decir que todo esto de la consciencia es un fenómeno emergente, que es una consecuencia que surge del procesamiento mental, pero que ni pincha ni corta en las respuestas a nivel fisiológico y biológico. Esa es otra de las cosas que se habla en el libro, que podría ser perfectamente que por cómo se ha desarrollado nuestro cerebro en la composición y en la evolución, se ha desarrollado esto como podría no haber hecho. Exacto, podría no haber sería estado. Exactamente Podrías haberte imaginado una pizza que oliera muy mal. Pero podría no haber estado, pero está. Igual es una ventaja evolutiva en el fondo, ¿no? En mi cabeza tiendo Pero a pensar que tiene que tener algo de bueno. La ventaja evolutiva es el propio proceso a nivel bioquímico que sucede, el cual ya para mí simplemente es un fenómeno emergente que aparece como consecuencia. Es como el ruido de una máquina, ¿vale? Es una máquina que tú le pones fuel, le pones carbón, hace un proceso utilizando esa energía y hace ruido. Pues el ruido sería el qualia, pero ese ruido no interviene en el producto final. Que es como el principio antropomórfico débil, ¿no? O sea, está porque está y ya está, ¿no? Está porque está. Es un epifenómeno. Pues entonces no habría... Que sea algo neutro. Que a lo mejor emerge en sí no nos dé ningún tipo de... Exacto, a lo mejor emerge de los comportamientos más a nivel bioquímico, ¿sabes? Aparece como una consecuencia de esto, emerge. Pero no... Entonces, a nivel robótico, digamos, cibernético, no hay ningún motivo para que emerja, ¿no? Sería casual en cualquier yo caso. Yo lo que creo en este caso es que, de alguna manera, el único motivo que se me ocurre para que un robot quiera desarrollar algo que se parezca a una consciencia humana sea para poder simular mejor cómo nosotros vivimos las cosas. Pero ahí estás poniendo una intención que en principio no la tiene. Sí, porque pero si él tiene un problema que tiene que resolver y ese problema no se puede llegar a resolver del todo sin el concepto de... sin el concepto de consciencia, a lo mejor llega a desarrollarla para poder hacer ese problema mejor. A ver, yo también lo entiendo. Y si os parece, luego leemos un poco el chat. Que sí, luego os leemos, chicos. Sí, hay Seguid cosas. haciendo preguntas, os vamos a leer, perdón. Sí, habría cierto interés si hacemos cosas, yo que sé, simular sociedades, experimentos sociales a gran escala que no podemos hacer quizá ahora mismo. Los Sims. Como los Sims, sí. No, pero... Ya me entendéis, experimentos sociales nos interesaría tener algo lo más parecido a una persona, quizá, posible, ¿no? Ahí quizá nos interesaría introducir pseudoconsciencias que pudieran sentir cierto dolor o necesidades, o, ¿sabes? Que no fuera puramente mecánico todo. Yo en todo caso, chicos, pienso que la consciencia surgiría como un fenómeno emergente y que aparecería como una consecuencia de algo inferior. Que no habría intencionalidad ninguna, que aparecería algo como algo inevitable. Igual que el comportamiento de cosas muy pequeñitas se junta y tienes un organismo pluricelular, para mí la consciencia emergería como algo completamente inevitable a ese nivel de orden. Y de ahí viene el concepto de lo que os digo simplemente del hard problem, bueno, simplemente, quiero decir, del hard problem de la consciencia, que si tú eres capaz de entender cuáles son los elementos que hacen lo material y pasa a lo mental, a lo subjetivo, lo podrías definir y lo podrías ver incluso y podrías saber en qué punto algo computable, cuando juntas esos elementos, ya aparece en la consciencia y la mente como algo simplemente como un epifenómeno, lo que nos estábamos refiriendo. Pero entonces deja de ser subjetivo. Si tú lo cuantificas... Bueno, sí, claro, en este punto tú puedes llegar a saber cuándo aparece este fenómeno. Yo es lo que creo, que puedes llegar a mapear, si resuelves este problema, que no está claro que ni que se pueda resolver. Esto concierne realmente a lo que os digo, a biólogos, a ingenieros, a físicos, es algo súper interdisciplinario, ¿no? Pero si se llegara a resolver y se lograran identificar esos elementos, yo creo que sí que habría un elemento cuantificable. Probablemente no fuera de aquí pasa y de aquí no, a lo mejor fuera simplemente, Jordi, como un gradiente.
Quizá podríamos hablar de diferentes niveles de consciencia que se van adquiriendo a medida que aumentamos la complejidad del sistema. Igual que una sociedad Pero- tiene un nivel pero de entonces consciencia es- diferente a la del individuo. Pero entonces estamos hablando que es una consecuencia de añadir complejidad a un sistema. Yo creo Es que decir, sí. Pero sí, Yo no sé- creo que sí también. Pero fíjate, Jordi, pero Biológico. es biológico, pero Sí. probablemente también a nivel computable. A lo mejor a lo mejor la clave está en lo computable. Nuestro cerebro computa al final. Quizá es una consecuencia de lo computable y no una consecuencia de lo biológico, porque un hígado Pero no yo tiene no tengo consciencia. claro que sin la vida en sociedad de la humanidad se haya podido desarrollar una consciencia. ¿Cómo? Silence. Que no tengo claro que, o sea, que no tengo claro que un robot aislado en un sitio sea capaz de desarrollar la consciencia sin un entorno de otros robots que se parecen a él, que Pero eso, probablemente Sandra, tengan el mismo entorno. será desarrollar el carácter, quizá, ¿no? Pero la consciencia es bueno. el hello world, ¿no? Estoy aquí, estoy listo para aprender, para recibir inputs. Pero, Y pueden haber Pero igual eso de ya se salud. puede podrás hacer, saber. ¿no? Igual lo parece un podrás problema saber. tonto, pero es que no lo sabemos. O sea, está el famoso test de Turing, ¿no? Que era para ver si algo era consciente o no. Y básicamente tú le ibas haciendo preguntas, ibas recibiendo una pantalla de respuestas y uno era un robot y otro era un humano. Y era a ver si eras capaz de distinguirlos, ¿no? Esto es un test muy famoso, ¿no? Y se ha visto Blade Runner, pues es como un super test de Turing, ¿no? Cuando hacen ahí con los replicantes intentando ver si Sí, son robots o no. Pero el tema es que, una vez más, es que no habría forma fácil de saber esto, ¿no? Si realmente algo No. es un robot o no. De hecho, ahora hay bastantes inteligencias artificiales que son súper buenas respondiendo preguntas, ¿no? Y le pones y, hostia, a lo mejor te tiras 10 o 15 minutos hasta que le pillas con alguna pregunta, ¿no? Y aquí hay mucha complejidad con el procesamiento del lenguaje y todo esto, ¿no? Pero Sí, sí. es un problema no trivial. Es decir, al final del día, si estamos con un problema que no hay forma de demostrar, igual nos estamos pegando cabezazos con algo que no tiene mucho sentido, porque si nunca vamos a ser capaces de saber si es así o no. Es a lo que me refiero. Realmente hecho, es importante el considerar el concepto de la consciencia si al final es algo emergente. Como lo que realmente es... Claro, pero como todavía no se sabe, pues ¿qué le vamos a hacer? Tendríamos que empezar. Lo que comentaba antes, Sí. por ejemplo, la inteligencia artificial. Comentabas GPT-3, que es un motor de lenguaje, donde tú aplicas una frase y te continúa la conversación, ¿vale? A través de inteligencia artificial. Podríamos llegar en un momento en el que copiáramos perfectamente o muy similar el comportamiento de una persona. Entonces, ¿en ese momento ha surgido una consciencia o no porque no está experimentando cuáles? De forma que tampoco sabemos medirlo. Sí, hasta que no esté resuelto el problema del... Eso se llama el problema de la caja china, que básicamente es, tú tienes una caja, por una parte le metes un papelito en un idioma y por el otro te sale traducido en chino, ¿no? Y lo que hay dentro, o sea, tal y como se ha definido este experimento, cuando me lo contaron en la uni, es que dentro hay alguien que tiene un diccionario y va traduciendo, pero no tiene ni puta idea de lo que está haciendo, lo está haciendo a nivel mecánico, ¿no? Entonces, para un observador externo es como que realmente sabe chino, sabe traducir al chino, pero realmente nadie en todo este sistema tiene ese conocimiento para hacerlo, ¿no? Y esto es lo mismo, la inteligencia artificial te va hablando, eso no significa que sepa lo que está haciendo, ni que sepa lo que está diciendo, ni que sepa si lo está haciendo bien o mal. Eso es lo mismo que las inteligencias artificiales o robots, no sé exactamente qué eran, pero creo que eso, que ganaron a los mejores del Go y a los mejores del ajedrez, que en realidad no entendían que era el juego, pero entendían cómo se ganaba. Bueno, no sé si conceptos de entender, pero sabían cómo ganar. ¿Cómo sabes quién entiende y quién no? En el fondo, aplicas técnicas para ganar, ¿no? Claro. De ahí ¿Cómo a sabes en que... qué punto hay una creatividad, ¿no? O simplemente el entrenamiento que le has hecho y va haciendo los movimientos. De ahí hasta que no... Perdón. En el caso del Go, también sale el AlphaGo, que fue el robot que ganó. La persona a la que ganó, que era creo el segundo mejor del mundo del Go, dijo como que había aprendido un nuevo juego, nuevas estrategias y nuevas cosas viendo al de este jugar y que le parecía como que había intuición en sus movimientos. Eso no sé si puede ser posible.
Esto te corrijo solo una cosa, porque Sí. lo vi y no era el segundo, era el mejor de todos los tiempos, además. Y jugó una serie de 5 partidas y al principio el tío estaba súper confiado que iba a ganar las 5. Y perdió 3 Perdió 4, seguidas. ¿no? Perdió 3 seguidas y la cuarta la ganó con un movimiento que le llamaron el movimiento de Dios, porque todo el mundo se quedó flipado el movimiento que hizo este hombre, que fue alucinante, ¿no? Y luego perdió la última. Pero digamos que salvó un poco la cara de la humanidad para los más románticos, porque esto en el fondo es absurdo, ¿no? Porque solo Pero solo una de uno, ¿no? 5. Algo Y lo- parecido, ¿no? En ajedrez. De hecho, Y el en Dota. actual... sí. La inteligencia Creo artificial. que es de Dark Blue Google se el llama, actual o de esto Blue algo. de... ¿Cómo se llama el de ajedrez? Deep A mí Blue, suena- pero Deep Blue es Deep el que le Blue. ganó a Kasparov en el 99. Sí, ese. Sí. Yo aquí un pequeño matiz. Llamamos inteligencia a veces inteligencia artificial y nos imaginamos una inteligencia o una... ¿cómo le diría? Bueno, lo que decíais, ¿no? Intuición. Al final, estas máquinas tienen unos inputs muy claros, unos movimientos muy claros, que dentro de este programa será lo complejo que tú quieras, pero si simplificamos eso, estaríamos hablando de un corredor, de los 100 metros lisos, el mejor del mundo y un coche. A nivel simplificación, ¿eh? O sea que no es lo mismo tener un sistema robótico, una inteligencia, un programa que realice una tarea con unas normas muy definidas, que cuando entramos al otro tema, ¿no? Al tema más de consciencia, pensamiento autónomo. Yo creo que son dos temas separados, ¿eh? Aunque O sea, puede en el llevar a caso confusión el término de inteligencia. en el caso del AlphaGo, ¿era una inteligencia artificial o era alguien, o sea, era algo programado de una forma cuadrada y fija? Es que yo no entiendo, o sea, no entiendo en qué punto la inteligencia artificial es capaz de... Vale. no te lo diría, no sé cómo explicarlo, pero Un como matiz de aquí. ir más El allá. tema- eso lo que tú quieres decir es lo que se entiende por inteligencia artificial genérica, ¿no? Que es que sea una réplica de un humano, como decía Jordi ahora, ¿no? Que como estamos hablando nosotros ahora, lo que se entiende que puedes hablar de distintos temas y tal. Estas máquinas que ganaron estos torneos y tal están diseñadas solo para hacer eso y nada más. No saben hacer absolutamente nada más. Pero yo aquí lo que veo es el mérito de la humanidad, El ¿no? programador. No solo los programadores, sino de encontrar métodos, porque cuando dices, hostia, ¿por qué este tío es tan bueno jugando ajedrez, ¿no? O esta jugadora, ¿no? Y entonces ahí dices, bueno, pues ¿cómo funciona el cerebro realmente, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Recuerda muchas jugadas, tiene una intuición, cree que esta jugada, ¿por qué descarta esta y juega esta otra, ¿no? Entonces es intentar replicar esto con una serie de algoritmos, haciendo que aprenda muchos datos, que aprenda de sus errores, y así es como funcionan todos estos programas. Y hoy en día Sí. el móvil Bueno, te pega una paliza que flipas. Sí, Bueno, y, de tiene, y hecho- tiene la capacidad de iterar sobre sí mismos 1000 veces cuando tú puedes jugar una partida, quizá. No es solo que sí, tenga sí. mérito, Claro. es que ha provocado un cambio de paradigma. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, ahora se trabaja con Sí, con estos programas. O sea, Alpha ha Zero se creado llama el de para ahora. mejorar, me acabo de ¿no? acordar. cambio. Gran maestros internacionales trabajan día a día con este tipo de programas para trabajar pues su juego, ¿no? Y descubrir aperturas que no estaban en los libros, pero que se ha visto después de... Que estadísticamente bueno, pues, son... gracias a estos programas, claro, que pueden Ujú. tener... bueno, que son también jugadas totalmente válidas y que pueden ganar partidas. Claro. Sí. Pero sí, el mérito lo tiene y... Bueno, ganará al mejor del mundo. Ya, Bueno. solo con esa frase. Antes de seguir, Sí, ahora... quería responder aquí a una pregunta que me parece bastante importante recalcar, ¿Sí? que pone, Marvin Galangel pone, pero decir que la conciencia surge sin intencionalidad no es asumir que otras cosas sí han surgido con intencionalidad. La evolución nunca es intencional. La evolución nunca es intencional, me parece lo más importante bueno, de todo esto. Selección artificial. En procesos naturales, ¿no? En procesos naturales, sí. O sea, pero ¿qué quiero decir? Tú puedes hacer evolucionar algo de forma intencional. Lo que tú querías decir era que no es necesaria, realmente, ¿no? No es necesario. Claro. Pero, todo es claro, que no consideremos que lo demás, la evolución va dirigida, que no hay ninguna evolución dirigida, sino que es random. Evolución inteligente, ¿no? ¿Se llama eso? Se estudia en Texas.
Sí, seguro, y en otros sitios más de Estados Bueno, Unidos, chicos, seguro. vamos a leer los comentarios del chat, que los tenemos aquí abandonados, los pobrecillos. Punisher Dani nos dice: yo en ocasiones, sin despertador, he abierto los ojos casi a la misma hora que debía despertarme. ¿Es algo de la mente o casualidad ese tipo de cosas? A mí me ha pasado esto, ¿eh? A mí me ha esto pasado. lo Bueno, hago yo creo que está continuamente. ligado al reloj biológico. ¿Y qué es el reloj biológico, Sandra? Las rutinas que marcamos a nuestro cuerpo, o sea, creo que es algo metabólico completamente. O sea, como biológico, no creo que tenga nada que ver con la consciencia. Bueno, Yo creo a que muchos- cuando tú acostumbras a tu Mm. cuerpo a una rutina, como en fin de semana, a mí me pasa que a lo mejor en fin de semana me levanto a las 8 y es como, pues Sí, vale, quería sí. dormir Puta más, mierda, pero ¿eh? no. Pero a mí también Sí. me pasa. Sí, sí. CF1966 dice: robots o humanoides a nuestra imagen y semejanza. Es decir, dedicar esfuerzos a desarrollar robots especializados en tareas o funciones más o menos amplias, o crear algo lo más semejante posible a nosotros mismos. ¿Necesitaríamos eso? Me encanta lo necesitamos, yo creo que de momento no. Yo Yo creo que va también en creo que paralelo, no, ¿eh? que eso queda para Futurama. Yo creo que Sí. robots especializados en tareas muy concretas. Sí. Vale. Bueno, un robot humanoide puede tener aplicaciones, por ejemplo, a nivel de compañía de personas mayores, a nivel de, yo qué sé, Mm. profesor de baile, o a nivel de... O sea, que tiene... No, cierto, muy buena Estoy observación. imaginando No al lo había perro, pensado, pero es muy buena idea. al perro Claro, de Boston Dynamics bailando. Ahí. Muy bien, bueno, Yo también. De hecho, Venga. o robots que se puedan utilizar, por ejemplo, para atención al público. A lo mejor... Ahí está el robot ese tan mono, el que atiende en las tiendas de no sé dónde, de China o de Japón. No el sé qué. Sofía será seguramente. No sé, Tengo un pero poco de ese hate me a este gusta. robot, pero bueno. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Bueno, bueno, simplemente porque lo pintan como un robot, una persona ya con conciencia propia y tal, y Ah, para vale, mí Bueno, a lo no mejor tiene ha cierto llegado a nivel ese de punto. conciencia, ¿eh? Según cómo lo definamos. Esa es la conclusión Ah, que vamos a sacar. claro. No, me refiero que lo pintan como inteligente Sí, y es... sí. Lo Sí, entiendo, sí. entiendo. Hay un tema que sé que no es lo que tú decías ahora, Jordi, cuando decías que te da mal rollo, pero ¿os da mal rollo pensar en lo que decía antes Sandra, ¿no? Los robots estos con inteligencia genérica y tal. ¿Os imagináis un futuro que estén por ahí dando vueltas? ¿Os daría súper mal rollo esto? Esto es lo de Frankenstein, ¿no? ¿No? Tiene un nombre, algo así como... ¿el qué? Que nos da cosa esto, crear robots o lo que sea a nuestra imagen y semejanza, que se nos parezcan demasiado, ¿sabes? Que es como se hace extraño. A mí no sé. Un futuro Blade Runner, imaginaos, Ujú, que ujú. vayáis por la calle y no sepáis quién es un replicante. A mí no me No lo sé, la importaría, verdad. realmente. Yo creo que no me importaría. De hecho, es que no sé si vosotros sois replicantes. O sea, quiero decir, no tengo la manera de mostrarlo ahora mismo. O Ya. sea, no sé si sois zombies filosóficos. O sea, realmente yo no estoy en vuestra cabeza. Joder, tío, que yo, somos hermanos. yo tío. como Eso es a lo Como mejor lo que información. nos están haciendo creer, tío. Recuerdos implantados. Exacto. Yo como A lo mejor información acabamos de nacer. para nuestro chat, quería recomendar los vídeos de Antroporama, que creo que Fran también los ha visto porque he visto ciertas referencias. Y son muy buenos y tiene varios hablando sobre el tema de la consciencia, de hard problem, de soft problem. Tiene varios muy interesantes. Sí, aprendí mucho con ella, de hecho. Sí. Es- De hecho, hay es uno, una crack. el del test vital, que habla de si eres continuista físico, psicológico, esencial, que bueno, después lo podemos hablar, que también está muy bien. Continuamos Es con los un comentarios, programa. si os parece. Sí, claro. Arciris69 dice: ¿por qué a los peces no les entra agua en los ojos? Creo que es porque tienen como una película por fuera, ¿no? Mientras leía la pregunta, tío. Les entra, ¿no? O sea, es que les No entra tengo agua, ni ¿no? idea. Fran, tú eres el marítimo. Yo Yo soy el aquí no me voy a marítimo. meter. Lo que no Yo Yo creo llegan creo que los... tienen como cetáceos una película del de Mediterráneo. protección delante del ojo. Ojo ¿no? que tiene lore esto, ¿eh? Lo que no llegan las manos Pero- para rascarse. Sino ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no les pica los ojos, no? Cuando ven los ojos bajo el agua salada. Vale, Marc Miguel Ángel dice: ¿nos hace el dolor y sufrimiento seres sociales? Si es así y los robots no sienten, ¿podría haber sociedades de robots? Yo creo que sí. O Que sea, sí que creo podría que haber sociedades de robots. Sociedades de robots, yo creo que por absolutamente. interés. Pero tienes razón que seguramente el sufrimiento es una de las primeras cosas que unió al Sí. ser humano, ¿no? Y que nos da derechos, en parte.
Y es una de las razones por las cuales justificamos los derechos o el derecho a tratar mejor a los animales, el hecho de que puedan sufrir o sentir dolor, ¿no? Así que yo creo que sí, yo diría que sí. Yo que es también uno de los Claro, pero a lo fundamentos. mejor lo que tendríamos que preguntarnos es por qué los robots querrían vivir en sociedad. No si podrían, me parece que sí podrían, pero no sé si querrían. Yo creo que Por un fin sí. común, ¿no? Porque mientras más sean, pues yo que sé, A ver, antes siempre hay una acaban con los ventaja. humanos. O yo que sé. Claro. Juntas 3 salas de Sinergias. computadora, ¿sabes? Sinergias. Enchufas 3 cables o... Bueno, depende de qué tipo de ordenadores y Enchufas tres robots estamos cables. hablando, ¿eh? Pueden Aquí minar podemos más plantear... bitcoins. ¿Ves? Ya está. Aquí No, La los primera servidores los conciencia ponemos se juntos generará... ¿Eh? Los servidores se ponen juntos ya. Claro, ya está. Sería como una pequeña Claro. comuna de computación. Lo habéis oído aquí primero. La primera conciencia se generará en servidores de mining de Bitcoin. Claro, aquí también es el concepto de superordenador Asimov, de juntar diferentes mentes, de juntar diferentes robots y hacer como una supercomputadora con una capacidad infinita de cálculo. Es como que, claro, al final ese tipo de sinergias pueden surgir y pueden interesar una sociedad robot. Al final Aquí hay un también... tema, puedo introducir un tema, ese de la mente colmena, que yo creo que cuando estás hablando de esto a mí me recuerda, ¿no? Y, por ejemplo, a mí es un tema que me vuelve loquísimo. Yo no soy capaz de entender una mente colmena, pero quizás sí que tengo una conciencia propia, ¿no? Como tal, y nosotros, por cómo funciona nuestro cerebro secuencial, no somos capaces de entender este pensamiento paralelo de algún modo, ¿no? Y quizás una mente de ordenador tendría mucho más sentido que funcionara algo así, ¿no? Como un swarm, que no como nosotros, pensando una cosa y si intentas pensar dos ya te vuelves loquísimo. Entonces, quizás aquí ya encontramos una analogía clara de por qué no tendremos un pimiento, ¿no? De cómo sería algo así. Aquí os voy a hacer una pregunta muy dura sobre el tema de la mente colmena. Ay, vale. A ver, Vosotros, vamos a ver, vosotros prescindiríais de vuestro ser, de vuestra consciencia autónoma como seres humanos y la daríais, ¿vale? La transferéis ahí a una mente colmena si eso os aseguraría pues el avance de la sociedad. Es decir, Diría vosotros... los Evangelion, ¿eh? Totalmente, tío. Vosotros dejaríais de ser vosotros para pasar a formar parte de algo superior, de una mente, vamos a ponerlo, una mente colmena, puede ser un robot superior, con capacidades superiores a las que tendríais vosotros de forma individual, todos los individuos. No sé si se ha entendido mi pregunta. sí. ¿Vosotros qué haríais? No. ¿No Yo creo que prescindiríais? Sois egoístas, ¿eh? Sois aquí Sí, comunismo sí. no... 100%. Y supongo que ya lo hablaremos, pues que, no sé, soy demasiado individualista y le tengo demasiado cariño a mi propia conciencia. A tu cuerpo. Vale, le pero tienes esta mente cariño a colmena, tu cuerpo. pensad en grande, o sea, colonización Yo del no he universo, reversión de la segunda ley de la termodinámica, Pero es que ya no estaría yo evitar para el verlo. fin último del universo. Claro, pero ¿para qué Big si no IQ. queda nadie con pensamiento No único? queda nadie. Es No que- queda un pensamiento único, pero queda un pensamiento, o sea, colmena, en el que vosotros habéis contribuido y bueno, vuestra experiencia no sabéis cómo será. Bueno, la perdéis, la experiencia de Jordi, la experiencia de Sandra la perdéis, pero bueno, formáis parte de un greater, ¿no? Un poco ahí a lo Yo creo que si lo Necron. consideras así, tampoco querría. ¿Qué has No. dicho, Necron? Sí, un poco a los necrones. Referencia a Warhammer. Estás ahí Yo- todavía pillado. Somos muy Yo humanos todos, ¿eh? te hubiese respondido que no mucho más rápidamente si no me acabase de leer el libro de Ready Player 2, que te acabo de decir hace un rato antes de empezar el directo. Me lo acabo de terminar. El fondo de Evangelion. Fondo de Me Evangelion. encanta. Es un homenaje aquí a lo que estamos hablando. Convertirnos ¿Qué tal? todos en Fanta naranja. Qué da esto. Bueno, yo tampoco, ¿eh? O sea, mi respuesta también es que yo tampoco. Yo soy muy... Me da demasiado miedo la muerte. Me Es da que en demasiado este- miedo el cese de la existencia, mejor dicho. Es que en este libro hablan que os tenéis que leer todos, todo el mundo, por favor. Pero Bueno, que primero se lean leeros el el Ready Player One. Primero leí leer Ready el- Player sí, One, sí. pero yo sé que Fran ya se lo ha leído. Sí, me lo regaló En mi el hermano, de Ready hecho. Player 2 se trata muchísimo el tema de la conciencia artificial, el copiar tu conciencia a una nube, que en este caso es Oasis, que es como el mundo artificial virtual que tienen creado allí.
Y en ese caso me estaba leyendo el libro y pensaba, pues me parece muy bien, estupendo. 10 de 10. ¿Dónde tengo que firmar? ¿Dónde tengo que Si firmar? alguien quiere saltar directamente a Ready Player 2, se puede ver la peli de Ready Player 1. No está mal la No peli. está mal, no está mal la peli, A mí, sí. yo me lo pasé bien. Pues eso, ahí sí. en la parte final del libro, por eso no puedo contar mucho No, porque no no digas quiero nada, a hacer ver si vamos a spoiler. poder aquí... No, sí, hombre. Se habilita la posibilidad de poder copiarte a ti mismo en un servidor que en este caso se lanza al espacio. O sea, tenemos que partir de una Tierra que está hecha un asco, la humanidad está a pocas generaciones de llegar a un colapso y lo que se te plantea es copiar tu conciencia en ese mismo momento. Pues imagínate, ahora en mis 24 años copio mi conciencia, claro, a partir de ahí yo Sí, pero seguiré ya no siendo eres una tú, ¿eh? persona, claro, yo Vale, seguiré sí, siendo sí. una persona y la persona copiada en la nube será otra persona que desarrollará otras experiencias vitales. Entonces, a los 80 seremos personas diferentes. Pero en ese caso, llegaban en un punto en el que cada uno podía como seguir teniendo experiencias vitales, aunque sin cuerpo. Eso me parece guay. Bueno, y que aparte es distinto. El yo que se queda atrás, digamos, sigue existiendo y sigue Claro, viviendo. pero en ¿sabes? algún momento morirá y solo quedará el otro. Claro, por supuesto, pero habrá vivido su vida, digo. No es lo mismo. Claro, es que a mí lo de morirme antes no lo veo claro. Si lo No. desintegraras en ese momento, Al yo físico, dices. Pues entonces lo haría antes de morir. Sería... Didi, perdona. Que lo haría justo antes de morirme. En plan, veo que tengo un cáncer terminal y estoy allí medio muerta, pues subidme. No, me refiero, o sea, cuando tú copias tu conciencia a un servidor, destruyes al momento la persona física. Yo lo haría en un que estado solo terminal de persona. O sea, en plan, si mi yo físico estuviese ya en las últimas, yo lo haría. Pero ya no eres tú. Seguir viviendo en ya un no eres yo tú. alternativo. O sea, Bueno, eso ya imagínate. depende de si eres continuista física o psicológico. Ah, yo soy Si eres físico, ¿eh? físico, Yo Ah, soy Yo completamente no. entonces biológico. solo tú puedes vivir. Si eres psicológico, no. Ya no hace falta que te copien a un servidor. Si, por ejemplo, sustituyen partes de tu cuerpo por prótesis, entonces, ¿qué pasa? Si esta prótesis es en el cerebro, imaginemos que tengamos la tecnología para poner prótesis en el cerebro. No, en el fondo Dejas de ser Yo es antes si que somos- morirme me las pondría. Pero escucha, esto es si somos deterministas, o sea, si el universo es determinista o no, de algún modo, ¿no? Si somos solo información Sí. o si hay algo más. Claro. Sí. Esto Si viene a podemos colación... replicar nuestra info más nuestros procesos cerebrales se pueden replicar con algún tipo de algoritmo, exactamente igual como somos y cómo sucederán de cara al futuro en función de la evolución de las leyes del universo, leyes físicas. Entonces sí, ¿no? Que se podría hacer una réplica exacta, pero aún así, si tú haces esta réplica exacta, ¿vale? Que tuviera los mismos inputs y todo el rollo. Imagínate que en tiempo real todo lo que tú vives se fuera replicando en otra réplica exacta que es totalmente virtual, pero a través de tus mismos sentidos. Que tuvieras ahí alguna movida Pero ya de no estás Elon Musk ocupando en el mismo cerebro. espacio. Ya no estás ocupando el mismo Bluetooth. espacio. No, físico. sí. Pero No, está pero recibiendo, no, el mismo recibiendo los espacio mismos físico, ¿no? inputs, así que Todo a es través casi tuyo, tío. como lo mismo. Todo a través tuyo. No, pero a Tú través tienes un mío, pero estoy Bluetooth. transmitiendo información hacia un lugar que está físicamente está Da igual. ubicado en otro lugar. Da igual. O sea, No, porque la esa- posición Bueno, es hay información. gente que no le da es un igual. backup. Es un backup que Es tú, un backup, pero todo entonces lo ya no que eres estás- tú, tío. Ese es el tema. O sea, lo Bueno. que estoy diciendo es que aunque tú copies toda la info y repliques todos los procesos de forma determinista, Ujú. y tú tuvieras esta copia Ujú. en backup, ya no serías tú, ¿no? Entonces, si Sí. Ujú. esa copia tendría la conciencia de ser tú, pero si tú estás vivo, habría una duplicidad. Claro, Habría- pero ¿y si tú no Pero estás vivo? ¿por qué no, Lo que por qué no decía serías Jordi. tú? Para ¿Por mí, qué no para serías mí, tú? para mí no sería Porque yo, porque estás en un soporte distinto. Si tú efectivamente. estás vivo Sí, y sí, o sea, sí, si es hacemos eso. una copia de Jordi Ramírez Ajá. y tú sigues vivo aquí, sentado, ¿no? Tú tienes Ujú. consciencia de que tú eres tú. Exacto. Tu copia tendría la misma. Exacto, que él es él. En el Claro. momento en el que tú creas la consciencia ya empezáis a experimentar cosas diferentes. Estáis ocupando espacio físico diferente. Estáis, No. os despertáis del... No sé salís por de- qué. Porque tú puedes hacer, imagínate, esto es ciencia ficción. Pero si tú Lo que tuvieras dices tú en la cabeza. un implante en el cerebro, que absolutamente todo lo que tú sientes con tu cuerpo físico fueras capaz de transmitirlo
a un sitio en el cual hay una réplica exacta de toda tu información y de todos tus procesos cerebrales, la única pregunta aquí es si el universo es determinista en cuanto a leyes físicas o si hay algo en física cuántica que hace que no lo sea y que tú no puedas reproducir nunca este proceso. Es que, claro, la física cuántica nos jode un poco aquí el percal, porque yo creo que realmente todo es determinista, por lo menos a nivel macroscópico. Al final, todo Sí, puede wow. ser calculado. Hasta en la teoría del caos, tú podrías ser capaz de... Falta información, pero tú podrías ser capaz de analizar cómo evoluciona un sistema, cualquier tipo de sistema. Pero, claro, a nivel de física cuántica es eso lo que tú comentas, Javier. Ahí hay o bien variables ocultas que nos están jodiendo todo el percal, o bien realmente el O la universo aleatoriedad. cuántico es indeterminado Aleatoriedad. por naturaleza. Claro. De hecho, es Claro. lo que comenta aquí Sir Jaimito. Me gusta el nombre. Un ¿Qué saludo, pone? Sir Jaimito. Que pone, según el teorema de la no clonación y la forma en que, en que funcionan los algoritmos de teletransporte cuántico, cuando te clonases en otro lado, tu cuerpo original quedaría destruido. Claro, Bueno, porque, lo mismo. porque eso Quedamos no... a mí me encantaría que el teletransporte fuese real. Pero es que eso no es teletransporte El tema realmente. de... Estamos No, es copiando la teleporte. información, estamos copiando la información de un Exacto, lugar sí. a otro y estamos limitados por la velocidad de la luz. Seguimos estando limitados por... La información no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Jamás. Claro, pero más rápido que un coche o más rápido que un avión, ojo, digo... Sí, pero no es adeu. teletransportación como tal, eso es a lo que me quiero referir, ¿no? Para mí el No, universo... claro. Yo lo que quiero No decir está es claro, con esto... Lo del entanglement, el entanglement este, como se diga, Sí, cuántico. sí. Bueno, ya sí, el entanglement cuántico. Pero esto, hay gente que ha hecho estudios. Yo no soy físico, no quiero aquí ser. Claro, aquí no necesitamos quiero un intrusismo, físico. aquí necesitamos un físico. Sí. Pero yo creo haber leído, y aquí os dejo mi cuñadismo si queréis corroborarlo. Creo que a través del entanglement cuántico, del entrelazamiento cuántico, la información tampoco podría viajar más rápido que la luz. Es decir, sí, podrías transmitir estos movimientos más rápido que la velocidad de la luz, pero estos movimientos no codificarían información o algo así. Por favor, verificarlo, pero creo haber leído algo así. Creo que No, ni idea. creo que el entrelazamiento cuántico no viola esto. Cero idea. O sea, Cero idea. Bueno, Hay que corroborar Hay que esto. corroborar. Esto, aquí os dejo mis dos De hecho, céntimos. hay un vídeo de José Luis Crespo de Quantum Quantum Fracture Fracture. que habla de eso. ¿Y qué dice? ¿Que puede ir más rápido que la velocidad de la luz? Creo que no, ¿eh? Es que literal, es que me parece muy bestia eso, ¿eh? Creo Es que decir, sí. Lo que, a ver, también entramos en temas que todavía están muy abiertos. O sea, no. Ajá. José Luis No, Crespo, todavía. ven a nuestro podcast. Bueno, creo que necesitaríamos Por favor. unos millones de visualizaciones más para que este señor nos tenga en cuenta, pero en cualquier caso, a mí me parece que no. ¿Vale? Pero por favor, corroborarlo. Claro, estamos dentro de varias teorías que todavía, no están demostradas y que hay... Bueno, el entrelazamiento cuántico es muy real, Jordi. No, ya, pero me refiero, por ejemplo, en este caso, podríamos aplicar el entrelazamiento cuántico entre dos distancias. Claro, cuando tú determinas en una posición, ¿se determina automáticamente en la otra o entra ahí la variable de la velocidad de la luz? Señor Es Jaimito el vídeo dice de los que... calcetines, ¿no? Señor Jaimito dice que el entrelazamiento no viola la relatividad. Yo no me Pero toco chicos, porque no tengo ni si idea. queréis que Quantum Fracture Me venga niego, al estamos maldito out. podcast, Es que de esto no. si queréis que Quantum venga al podcast, por favor, dadle a follow Claro, ¿ves? al Es lo al que Twitch, pone. Lo que a los pone que no Nieves, habéis dado sería follow. instantánea. Sí, claro, no, yo no te digo que no sea instantáneo, es instantáneo, no te estoy negando esto. Creo que hay movidas de transmisión de información que hace que la información en sí misma no se pueda transmitir más rápido que la velocidad de la luz. No te estoy diciendo que el entrelazamiento cuántico no suceda al instante, eso es cierto, ¿vale? Pero creo que hay un paso limitante, porque... Entonces te contradices, tío. No, Sí. déjame desarrollar. Porque el átomo se va a mover a la vez. Pero tú necesitas la información de codificación. Es decir, ¿qué significa que el átomo se mueva dos veces? ¿Qué significa? Me lo estoy simplificando, ¿eh? Obviamente no estamos hablando de que el átomo se vaya a mover dos veces, ¿no? Pero ¿qué patrón significa qué? Esa información no podrá ir nunca jamás más rápido que la velocidad de la luz. Vale, Entonces ya tú, te en entiendo. última instancia, necesitarás esa información de codificación para poder deshacer el mensaje. Entonces, El observador externo, ¿no? exacto. Un poco- Es, Quiere. Sí. tú puedes mover una partícula más rápido que la velocidad de la luz desde un punto, es decir, por entrelazamiento cuántico, pero necesitas la información de cómo codificar Vale, lo sabe. ese mensaje. Y esa información Vale. no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, ya, pero aún así, aunque nadie lo supiera, sí que podías transmitir información
más rápido de la velocidad de la luz. Sí, mediante esto. movimiento, al final. Movimiento yo interpreto. Y al final necesitarías esa codificación para poder interpretar un mensaje. No me voy a meter, ¿eh? A mí se me ocurren varias ideas aquí ya, pero no me voy a meter porque como no tengo ni idea, mejor esperamos aquí a que... Chicos, necesitamos un físico. Ayuda, necesitamos un físico. Nos estamos metiendo. Por favor, chat, corroborarlo. Yo es lo que creo haber leído. Pero bueno, de todas formas. Vamos a seguir leyendo el chat. Antes de entrar en el tema de entrelazamiento, a ver si nos habían dejado algún comentario más. Tenemos unas cuantas preguntas hay más, muchas sí. cosas del tema, Hay muchas del tema del preguntas, entrelazamiento. Hay muchas preguntas. La gente está muy interesante. Si queréis, chicos, ¿habéis leído alguna y queréis seleccionarla? Por favor, leedla. Aquí hablaban del demonio de Laplace, que no sé si sabéis lo que es exactamente. Es el determinismo de Laplace, me parece, Sí. ¿no? Que es el que si dice- conocemos la ubicación precisa y el momento de cada átomo, podemos deducir su pasado y su futuro, me parece. Es Quiero algo recordar así. que sí. Lo que decías, yo pienso que el principio de incertidumbre es lo único que nos separa de poder simular un ser humano o una consciencia calculando solo el movimiento de los átomos que lo componen. El Interesting. principio de incertidumbre... Bueno, pero al final el principio de incertidumbre se refiere a cuántica, ¿no? Entiendo. Claro, Sí. solamente Pero esto Entiendo que aplica, sí. esto aplica a toda la materia, al final. No aplica solo a un sistema vivo o muerto. Es decir, no aplica solo a un sistema Ya. biológico o... la determinación está siempre a nivel cuántico. Mira, Independientemente. Sir Jaimito pone, no se puede enviar información más rápido que la luz, no os rayéis, jaja, yo soy físico. ¡Let's go, Jaimito! Vale. ¡Let's go! Ya Vale, está, ya ya está. lo tenemos. ¡Ya arreglado está, esto. tío! Ya lo tenemos. ¡Eh, ya. give me five! Jaimito. Very Confirmado good, ya. Jaimito. Perfecto. Mejor nombre y mejor físico. Bueno, Sí. ahora tenemos que confirmar que sea físico de verdad. Sí, Ya, ese ya. es tu título, Jaimito. Mándanos el título. Mándalo a... El saber ocupa tu cuerpo. No, Jaimito, oye, si eres físico, quedas invitado al podcast para hablar de movidas físicas, que seguro que a la gente le mola full, si quieres participar. Bueno, chicos, vamos a... No sé si queréis leer algún comentario más, vamos a ver. Para crear un ejército de robots tienen que ser sociales. Aquí, a referencia al tema de los robots y las sociedades. Si no se unen, no tienen nada que hacer cuando se rebelen contra los humanos. Bueno, él ya contempla una rebelión robótica. Yo le he contestado un jajaja y una risa en el chat. Dios creó a los humanos a su imagen y semejanza, dice Araxel What the fuck. Ahora somos nosotros los que tenemos la necesidad. Entonces, la meta del humano es superar a la biología. Transhumanismo, ¿eh? Transhumanismo. Tendremos una charla de esto también en el futuro. Sí, así que, por favor, sí, pero seguidnos comentar- por Twitch y estaréis informados de Exacto. cuando esto... Una pregunta muy inteligente. Sí, Sí. sí. Comentar que sí que es cierto que parece que tengamos la necesidad de crear a nuestra imagen y semejanza también, ¿no? En cierto sentido, estamos replicando un poco los mitos las creencias que tenemos acumuladas. Esto de Dios nos creó nuestra imagen y semejanza y nosotros estamos haciendo lo mismo un poco, ¿no? Es interesante el paralelismo. De hecho, en un inicio, de forma fundamental creemos como crear vida. El concepto de crear vida es algo como muy atractivo para nosotros. No solo de Lo madre que a se hijo. conoce como jugar a ser Dios. Eso estaba pensando. Sí. Sí. Bueno, chicos, y una pregunta que quería haceros moviendo el tema, pero muy relacionado con lo que estábamos hablando sobre la carga de consciencia hacia robots. ¿Vosotros creéis que si nosotros somos capaces de mapear y de saber las posiciones relativas de cada neurona respecto a la otra y a su vez poder simular las leyes físicas que al final suceden a nivel electroquímico en nuestro cerebro, ¿vosotros creéis que de este modo somos capaces de replicar nuestros recuerdos y de replicar todas nuestras experiencias a nivel computacional? Dicho de otra forma, ¿vosotros creéis que realmente es posible copiar la información que está en nuestras cabezas a nivel de silicio, a nivel computable? Yo creo que de momento no es posible. Que lo sea en un futuro no lo sé. Pero hay movidas guays, ¿eh? De experimentos para replicar lo que está pensando gente visualmente y cosas así. Sí, de hecho, en el libro se comenta, que se comentan varios experimentos en el que se intenta ubicar la consciencia en el cerebro, porque normalmente, que Arnau me corrija,
Es que, sí, exacto, en el soft problem. Que Arnau me corrija, pero generalmente las diferentes, ¿cómo te lo diría? Funciones cerebrales están más o menos ubicadas en ciertos núcleos del cerebro según la cosa que quieras hacer. Pues lo que se vio con el caso de la consciencia era que a medida que más se estudiaba, más se veía que es algo que está completamente deslocalizado, nunca mejor dicho. Se vieron como pequeños núcleos de redes muy pequeñas repartidas por todo el cerebro, por la corteza, por la parte parietal, por toda la parte del cerebro. Entonces, esto nos lleva a pensar lo que hablábamos antes, del tema de que ha surgido por aumentar la complejidad y no por una zona específica del cerebro que haya ido evolucionando para volverse mejor. Lo emergente, ¿no? Que decíamos antes de la consciencia, sí. Entonces, ¿hay una neurona por cada Pokémon que nosotros sabemos? Sí, o sea, en el libro lo pintaba como en un cielo, cuantas estrellas veas es cuántos núcleos de conciencia se ven cuando se analiza una persona viendo el color rojo. O viendo, yo qué sé. Pero vamos a ver, si esto fuera posible al final y nosotros fuéramos capaces de replicar toda esta información a nivel computable, tú, Jordi, te he visto muy convencido de que tú no eras biológico, me parece. Yo creo que no eres... no, yo de hecho soy continuista psicológico. Yo creo que podrías ser tú o considerarías que eres tú si copias exactamente bueno, si tuviéramos la tecnología, evidentemente, para clonar tu mente en un ordenador. Yo creo que seguirías siendo tú. Es decir, yo te clono, ¿vale? Ahora mismo te clono, Jordi, ahora mismo, ¿vale? En casa, en mi casa, te clono. ¿Este clon tuyo tendría tu experiencia? ¿O Jordi aquí sentado y mirando el ordenador serías tú? Para ti, de hecho, sería... O sea, si a mí me clonaras, sería como que yo despertara con mis recuerdos al momento. O sea, no sería un cambio para mí. Ya, pero en el momento en pero que tú sigues existiendo. ya no despiertas en el mismo sitio. Exacto. Ya necesariamente. Y ya... imagínate, me despierto en mi casa, qué calor que tengo, he sudado un montón, o sea que se despierta el otro yo estoy fresquito aquí en la... o no siento calor porque soy un ordenador, ¿sabes? Ya ha habido ya sois dos diferentes seres. Hasta entonces, en el momento de la clonación, yo sí que creo que podrías llegar a ser, o sea, serías la misma persona y a partir de ahí habría una divergencia. Os hago la pregunta al revés. ¿Qué es lo que hace único de vuestro cuerpo que no pueda replicarse, por ejemplo, si llegáramos a tener la tecnología? La información. Es que yo creo que nada. La información, pero yo creo que tú puedes replicarla. Yo no estoy convencido de que puedas replicar toda la información al detalle. Yo creo que creo que sí. Pero entonces estamos hablando de un tema técnico, no filosófico. O sea, si nosotros, aquí que estamos discutiendo, si técnicamente sería posible hacerlo, bueno, yo aquí... No, físicamente. Físicamente físicamente, es decir, las leyes de la física de nuestro universo permiten copiar la información idéntica a la de un objeto. Claro, pero mi pregunta es, imagínate que sí. No, claro, pero entonces puede surgir una paradoja, tío. Porque a lo mejor el universo no lo permite. Quiero decir, si me imagino que sí, tampoco sé cuál podría ser el resultado, porque habría dos Jordis con la misma experiencia, claro, ¿sabes? Imagínate que el Jordi que está sentado en la mesa de allí se muere destruye. Y solo sigue el otro. No, lo desintegras al momento. Es que yo entonces estoy segura de que la nueva yo no seguiría pensando que es Sandra. Vale, pero ahí no tenéis paradoja. Yo aquí estoy contemplando la posibilidad de que os surja un clon, ¿de acuerdo? Es decir, no que tú necesariamente te tengas que destruir. En ese sentido, aunque tuviera tu misma información a nivel de recuerdos, etcétera, podemos estar de acuerdo que la información física no sería la misma. Toda, ella. ¿O sí? Ahora mismo no, desde luego, es que ahora mismo es imposible. No ahora mismo me pillas aquí liado, a mí no me pillas. Pero en un futuro, quién sabe, es muy difícil y más con la evolución que hemos tenido a nivel de tecnología en los últimos años, negar algún avance. Pero de hecho, se ha hecho en el pasado y lo lees ahora y... Sí, claro. Pero yo no te hablo a nivel técnico, te hablo a nivel físico. Señor Jaimito dice, lo prohíbe la mecánica cuántica. Oh, señor Jaimito, hombre. Principio, ¿qué es esto? ¿Indeterminación de Heisenberg o movida de estas? A ver si nos puede comentar algo Jaimito. Es que al final... No se puede copiar información cuántica sin destruir. Teorema de no clonación. Claro, pero entonces es lo que yo decía. Que entonces, Jaimito, si podemos destruir... y te recreas en otro. Y para mí es una copia perfecta. Para mí, yo seguiría siendo yo en el nuevo lugar. Pero entonces te has teleportado. Ni clones ni hostias.
Bueno, sí, podrías llamarlo así. Bueno, te destruyes en un sitio para luego... Pero no, yo creo que lo que dice Jaimito es cierto. Cuando observas algo, haces que colapse el estado cuántico y por lo tanto ya es distinto para los distintos observadores, ¿no? Es lo Sí, que decía del un poco lo que dice también tema de incertidumbre. Sí, Goodman también lo comenta, que dice que el principio de incertidumbre nos prohíbe tener precisión infinita, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto, pues, estas pequeñas impresiones dañarían la simulación, digamos. Esto. Claro. Sí. Pero si fuera a nivel macroscópico, pues entonces quizás... Bueno, a ver, el proyecto este de la Unión Europea, lo estaba mirando ahora, llevan 10 años aquí en Suiza, llevan un billón de euros aquí metidos y todavía están en ello, ¿no? Y bueno, estaba intentando aclarar un poco. Yo creo que ahora mismo no hay respuesta a esto, nadie lo sabe, porque tampoco sabemos cómo funciona el cerebro, ¿no? Y una pregunta es si estamos capacitados para entenderlo. Eso es Quizás otro tema tenemos una interesante. limitación Y un apunte solo, antropomórfica. que tampoco sería el primero de hacerlo, ¿eh? Esperaría que alguien lo probara y ya, pues si funciona, vale, pues ya vale. lo vemos. No, yo tampoco, por supuesto. No. Me dicen, no, tu mente va a estar ahí subida y a ti te desintegramos, ¿qué te parece? Y yo, Vaya, error 500, vaya. no, Vaya. por favor. No se ha desconectado la máquina. Adeu, Melissa. Araxel What the Fuck dice, si tienes una neurona por cada nombre de Pokémon que conoces, entonces tengo 5 neuronas. Ay, no. Maravilloso. Yo tengo de sobras yo, entonces tengo para hacer el multitasking. Hombre. Nieves D36 dice, para que el universo fuera determinista sería necesario que no existieran los procesos aleatorios. ¿Realmente existen los procesos aleatorios? Yo creo que los únicos procesos aleatorios que se producen son a nivel cuántico. Y Los realmente... procesos aleatorios, sí. Creo que también tiene razón, Fran. Sí. Pero a nivel cuántico ¿Cómo realmente sabemos que es... son aleatorios? Exacto, ¿son realmente aleatorios o Eso. nos falta información? O es que no A lo ni- a entendemos, nivel- claro. Exacto. A nivel macro es que nos falta información, diría yo. A nivel Bueno, macro, a si tú todos fueras los capaz niveles de nos falta controlar... información. Bueno, ahí a todos los niveles falta información. A pero nivel para macro, si tú decir, fueras capaz de controlar todas las variables a la hora de tirar un dado, yo siempre te haría 6 heridas mortales cuando tiro el smite de Magnus. Pero entonces... Pero yo, a mí por eso o sea, no me gusta hablar mucho de determinista y tal en estos aspectos porque no podemos decir, en plan, por mucho que algo sea determinista, no podemos, cuando tiro el dado no te puedo decir va a salir esto, ¿sabes? Aunque al tirar el dado ya técnicamente vas a ver que va a salir, no es aleatorio como tal, ¿no? Pues no me gusta hablar de determinismo y tal en estos aspectos. Aquí, en a no ser el que sea libro, 100% necesario. hablan de Me gusta, determinismo, me gusta. luego hablan de libre albedrío y luego hablan de una visión que sería la tuya que se llama compatibilistas. Así que a partir de ahora ya sabes. Oye, Sandra, Esto lo ¿tiene leí. royalties del libro? Porque estás Ya, haciendo ya, aquí... Hombre, Ha venido a hablar del libro, ¿De quién es he el libro, venido a hablar Sandra? de mi libro. Ignacio, a de pagar. Ignacio Crespo, Ignacio, quedas invitado al podcast. un grande, un médico Está muy bien el especializado en neurociencia. Sí, no, pero lo que decía, simplemente apunte, es esto, que si no podemos ponernos a calcular y tal, o sea, por mucho que algo sea determinista, si no podemos medir las consecuencias de algo, ¿no? De un proceso, y como yo qué sé, lo que decía, al tirar un dado que va a salir, etcétera, etcétera, realmente nos es útil hablar en estos sentidos de que algo es determinista y que por eso debemos tener en yo cuenta. creo que tiene implicaciones. Tiene implicaciones Claro, bueno. el hecho de que algo podamos predecirlo o no podamos predecirlo. Porque el hecho de que nosotros al final no podamos predecir algo, nos surge la pregunta entonces de si realmente es completamente impredecible o si nos falta información. Y si nos falta información, entonces pues se hace física. También hay un tema que es la capacidad que hay de calcular todo esto, porque a veces nos flipamos, pero yo leí por ahí, igual ya no es así, ¿no? Pero Forocoches. el único proceso, forocoches, el único proceso que realmente estaba calculado todo en plan ahí a detalle era como el choque de 2 bolas de billar o algo así, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta absolutamente todos los factores al máximo de simulación, ¿no? Que no sé, igual hoy en día ya existe capacidad A lo para hacer mejor algo no más damos a complejo. más de momento, ¿no? Es Quiero como decir, claro. Hume, ¿no? Tú no sabes si mañana... Empirismo, ¿no? Totalmente. Tú no sabes si mañana, no sé, la gravedad continuará, ¿sabes? Porque no has Ya. experimentado el mañana. Ah.
No sé si me voy a morir. Esto lo decía Punset, me parece. Hasta que se murió. Bueno, en paz descanse, pero... Fran. No me acordaba que se había muerto Punset. Ya. Hostia, sí. Sí. Ostras, madre mía. Redes, gran programa. RIP, ¿eh? No quería hacer una con esto, pero bueno. Bueno, chicos, son las 12. ¿Os parece que hablamos un último tema antes de cerrar el podcast? Sí, yo quería decir que que nos vamos a pensaba que me dormir. estaría durmiendo a las 12, pero estoy muy yin, así que dale. Genial. Y aún tenemos aquí gente aguantando. Si queréis hacer una última ronda de preguntas, las responderemos después de estos comments, de este tema que vamos a abrir ahora. Que este es un poquito más aburrido, pero es importante que salga y es implicaciones éticas. Es decir, si existe la consciencia robótica y llegamos a ser capaces y a generar robots que tienen consciencia y a saberlo, ¿sería ético crearlos? ¿Sería ético utilizarlos para el trabajo? ¿Tendríamos que normalizar sus condiciones de trabajo y hacer un paro de los robots? Un paro de los robots. Un paro y yo aquí... Para darles Es que un... me quiere lo decir? imagino, ¿Qué me los quiere decir imagino eso? haciendo Sí. cola, o sea... Si un robot se queda sin curro, tiene que Eso poner digo. el paro. Sí, hay demasiados robots que El INEM de hagan, los que robots, tío. tejan cosas. Exacto, No, no, implicaciones éticas, chicos. en plan desconectarlos, ¿no? Una vez tengan conciencia, por ejemplo. Por ejemplo, el hecho de decir, buah, este robot ya no me sirve para mi tarea. Chao. Adiós. Y que tú como Ya. humano tengas ese poder sobre el robot. Bueno, Muchos animes de esto. sí. Esto es lo que decía yo. Yo creo que aquí podríamos hablar de cuándo tienen derechos o dejan de tener derechos los robots y que un punto fuerte sería si sienten algo, ¿sabes? Si sienten dolor, si sienten, yo qué sé, sentimientos, ¿ya me entiendes? Pena. Están tristes alegría, porque los han echado, sí. pobres. Pero a ver, Exacto. está el tema de, antes que has mencionado a Asimov, ¿no? Las 3 leyes de la robótica que él siempre comentaba en los libros, ¿no? Básicamente para que los robots no te peguen una paliza. ¿Y en qué porque un día consisten, Javier? Las se rayan leyes con- o sea, de bueno, Asimov? yo era básicamente que no se metían con los humanos, básicamente, que seguían las órdenes, ¿no? Ajá. Y cosas así. Sí, Que no pueden hacer primera daño, ¿no? La primera es que no pueden hacer daño a un humano. La segunda es que deben obedecer cualquier orden que se les dé, excepto que entre en conflicto con la primera ley. Y la tercera es que deben cuidar su propia integridad siempre y cuando no entren en conflicto con Con la las primera o la otras dos. segunda ley. O sea, que están sometidos a los humanos, pero a lo bestia. Claro, Sí. pues ¿Es ético? a eso voy, ¿no? Que al final vosotros creéis que se crearía... Imaginaos, que tenemos un botón y que le das y crea una consciencia robótica. ¿Creéis que se crearía sin ningún tipo de precaución de este estilo? No. Pues No entonces, lo o sé. sea, Es que hay sí. muchas veces que la tecnología avanza mucho más que la legislación, entonces no sé si... Pero no si es la llega- legislación esto. Lo que está diciendo es simplemente si ya crearías algo capaz de hacerte daño. Pero claro, igualmente, porque si el robot piensa, mejor exterminar a los humanos, rollo Skynet. Ujú. Bueno, en el también caso el de... punto que ha dicho Sandra, y está relacionado, por ejemplo, en conducción autónoma lo estamos viendo. También tenemos, por un lado, la innovación tecnológica, que siempre va por delante, y luego la sigue, por un lado, lo que sería la ética y por un lado la regulación. ¿Vale? La regulación siempre va más tarde, pero también hay un fuerte conflicto ético ahí. También hay una discusión que debe elevarse a la sociedad. Bueno, en el caso ¿Qué? de matar al bebé o matar a un gatito o matar a una familia o matar a un abuelo. Por ejemplo, sí, es justamente ese que había un experimento del MIT que hacía, bueno, tenías que seleccionar en varias situaciones con un coche autónomo qué haría. Matar al bebé, matar al perro. Matar a 2 personas pero que son ladrones o matar a un niño. O, ¿sabes? Como situaciones que al final el experimento era para probar qué pasa con las decisiones que toma, en este caso, un coche autónomo y cómo gestionamos eso. A nivel de sociedad, ya no a nivel de regulación. Luego aquí entrará la regulación de tráfico, la regulación de qué pasa con las aseguradoras, lo que sea. Pero antes hay un debate en la sociedad sobre qué va a pasar con la conducción autónoma y dónde queremos que vaya. Y yo creo que si surgiera en algún momento lo que estamos debatiendo aquí, ¿no? Como una conciencia que sea
bueno, que pueda ser capaz de sentir y que sea prácticamente humana, pero de forma artificial, ¿vale? Así en grosso modo, entre muchas comillas, ¿vale? ¿No? Sí. Bueno, Sí, sí, ya sabemos que esto es un poco, bueno, que está ahí en A el ver, aire. yo creo que el problema aquí está porque alguien está diciendo a esa máquina, no, programándola, digamos, no, es que vas a priorizar matar abuelitos o lo que sea por encima de niños, ¿sabes? Creo que ahí es donde está el conflicto y la tensión actualmente. Es decir, la máquina en sí no tiene la culpa, sino que es el humano que la programa, por decir algo, ¿sabes? Es la decisión que tomaremos como claro, sociedad la que decidirá si se mata al bebé o si se mata al perro. El problema ético es que tú estás diciendo qué tiene que hacer. Le estás diciendo, no, prioriza aquí matar al perro en vez de al niño, ¿sabes? ¿Pero qué ¿Por es decir mejor algo? eso o que sea una inteligencia artificial que decida? Es que eso tampoco no sé si me parecería bien. Pero A A yo lo te digo mejor una cosa. O sea, Si tú es como un ejemplo. humanidad, perdón, si tú como humanidad vas a crear algo que te puede destruir, es la peor decisión que vas a tomar, ¿no? Biológica. Aunque veas la belleza y sentirte Dios de crear algo que pueda superar al creador, pero en el fondo, ¿no? Igual siempre tendrás que tener una precaución, ¿no? De tener ahí un plan B por si la cosa se pone botón fea. rojo. Claro. Sí. Ya, pero al final, a que tú lo hayas creado te da derecho a poder decidir sobre eso, sobre el destino y sobre la relación que tú vas a tener con ese ser creado. A ver, depende. Sí, también depende a qué nivel de conciencia lo crees, digamos, ¿no? Si tú ya creas algo, digamos, atado a ti con una capacidad, o sea, con una... A ver, hablando de conciencia emergente, ¿vale? Sí, con una conciencia inferior, un nivel de conciencia inferior, es más ético que si lo creas con un nivel superior, digamos, que sea consciente de su propia... Es decir, tú puedes crear un robot que no sea consciente de su propia falta de libertad, ¿sabes? Es Eso que es... con lo que hemos hablado antes, estaríamos hablando que desarrollamos un sistema suficientemente complejo para que desarrolle una conciencia, no que nosotros lo programamos Sí. de por sí. Ya. Al final sería algo inevitable, ¿no? Eso es lo Claro. que nosotros pensamos, no lo sabemos. Yo también estoy con No, Jordi. claro, por supuesto. En Esto el caso de algo Yo que realmente Robot es divagando, una como hemos dicho máquina en el que principio. evoluciona. Sí. La verdad es un tema muy complicado y realmente, como bien hemos dicho, los límites de la conciencia no están bien definidos. Y bueno, esto hace que al no conocer los límites de la conciencia, no poderla definir, al ser algo subjetivo, al no conocer realmente cuáles son los límites del... Bueno, lo que hace que lo material, en este caso el silicio, sea mente, bueno, realmente nos hace muy difícil poder llegar a concluir este tipo de cosas. Realmente es muy difícil saber si las máquinas que nosotros ya hemos creado tienen algún tipo de conciencia, ¿vale? Que a lo mejor no es la conciencia humana. Como hemos hablado en este podcast, también hemos mencionado varias veces que la conciencia depende al final mucho de los inputs que vas recibiendo, de las respuestas que puedes generar. Y al final puede ser, igual que un gusano puede tener su propia conciencia, que un programa, un software unido a un hardware, un ordenador también tenga su propio nivel de conciencia. Porque realmente el hecho de que no pueda decidir, aparentemente, y que reciba nuestras órdenes y nuestros comandos, no hace que esto no pueda tener cierto nivel de conciencia, ¿no? Así que yo creo al final que como conclusión de este podcast podemos decir que, bueno, realmente la conciencia es algo emergente, o eso pensamos la mayoría, y que, bueno, realmente surgiría como una consecuencia del nivel de complejidad, ¿no? Y realmente es algo que a medida que vayamos avanzando en la tecnología, aparecerá de forma intrínseca a los robots que vayamos creando, y a partir de ahí, pues obviamente se originarán debates como los que hemos tenido ahora. De si realmente es lícito que nosotros controlemos eso pese a que nosotros lo hayamos creado, de si, bueno, llega el momento que tiene que tomar una decisión, qué tipo de decisión debe tomar, ¿no? Realmente es un tema muy interesante y que yo creo que será, bueno, un debate que hará hablar mucho y debatir mucho en el futuro. Así que, bueno, si queréis terminamos leyendo las últimas preguntas que nos han enviado en el chat. ¿Os parece, Sí, chicos? eso iba a decir, que hay muy guays. Sí, me encanta el comentario de Ser Jaimito de... yo creo que cuando el robot consciente se entere de que le quieren cobrar impuestos, se suicida directamente él solo. A mí el comentario de Nieves36, muy bueno, dice una excelente puntualización. Las leyes de Asimov son muy conflictivas porque habría que definir, primero, qué es humano y segundo, qué es daño. Y ninguna de las dos cosas es sencilla.
Realmente es así. Araxel What the fuck dice, yo creo que un robot no se jefe... No se puede, entiendo. Sí. No se puede hackear a sí mismo. Es como nuestro instinto. Es una especie de aplicación que no podemos quitar de nosotros. Bueno... Creo que refiriéndose a esto, a las leyes que les podemos imponer de que no nos hagan daño y estas cosas. Ya. Sí, pero es lo que dice Nieves, que en ciencia ficción normalmente estas leyes funcionan muy bien, pero que tiene sus cosillas luego si quisiera aplicarse en la vida un robot. real, ¿no? También hablan mucho de que lo llevan interiorizado de forma que es imposible que no lleguen a cumplir las 3 normas. Bueno, sí, luego está el comentario de ese Goodman69 que dice, si son más inteligentes que nosotros será cuestión de tiempo para que puedan hackear cualquier instrucción que les hayamos programado. Claro, esto en la ciencia ficción dice como que no es posible. No quiero hacer spoiler. Bueno, a ver, tampoco sea tendencia o sea, que me refiero que hace muchos años que está, ¿no? Pero bueno, pasa eso. Ya está. Solo quería hacer este pequeño spoiler. Marc Miguel Ángel dice, una pregunta quizá aún más polémica. No la he leído, vamos a ver. Esta me encanta. De hecho, no contestéis si no queréis. A ver, que se acerca la hora de cerrar y... Actualmente vivimos gracias a que podemos trabajar. Nos pagan por ello. Si los robots nos sustituyen completamente, ¿qué vamos a comer? El poder estará solo en los dueños de los robots. ¿Hay que hacer una sociedad de reparto de bienes? ¡Oh! Esto da para tema de podcast. Esto es buenísima, la he leído y yo, ¡guau! Nos podemos hablar de ludismo y de... Podemos hablar del futuro de la sociedad, de cómo será el trabajo en el futuro. Muy buena pregunta. La tendremos en cuenta para el podcast. Para el siguiente podcast o para el que venga. Ya no solo robots, yo hablaría de automatización. Total. Exacto, sí. Totalmente. El trabajo al final de las necesidades del mundo que nos viene, ¿no? En el futuro. De la que ya hemos vivido y de la que viviremos. Que evidentemente me encanta cuando hay máquinas que me hacen cosas en el laboratorio, pero llega un momento en que, claro, si me lo hacen todo, ¿qué voy a hacer yo así? ¿Interpretar resultados, Sandra? Bueno, procesos creativos, interpretación de resultados. Y que en el futuro lo hará una máquina. ¿Lo puede hacer? Bueno, y no tendrá... Hacer el podcast, mi canal de YouTube. YouTube. Exacto. Ojo, Frank, en el futuro te van a quitar el podcast. Nos van a quitar el podcast. No os van a quitar. Si miráis hace 500 años, estamos viviendo a un nivel rollo God, ¿no? Porque, o sea, fliparían... No digo ya... O sea, 100 años ha cambiado el mundo realmente, ¿no? Y seguimos todos trabajando, ¿no? Es decir, cada vez nos asustamos, pero es que son ventajas a nivel colectivo para todos. O sea, no creo que tenga nada negativo que alguien o que tengamos algo que haga un trabajo que antes nos deslomábamos la espalda y que ahora puede hacer pues algo un robot, ¿no? Por ejemplo. Sí. Goodman dice, si nosotros somos capaces de ir al contrario de nuestros instintos básicos como querer sobrevivir, una inteligencia superior también podría hacer lo mismo. También tener el debate ético de qué hacer con nosotros o crear una inteligencia superior a ellos mismos. Sí, a esto he hecho un poco referencia yo antes cuando he comentado lo de, aunque nosotros creásemos algo limitado, el hecho es que si creamos algo que pudiera autorreplicarse, ¿no? Quizá podrían llegar a crear cosas fuera de nuestro control, cosas sin nuestras reglas, las reglas que les hemos autoimpuesto, que sintieran, aunque nosotros hubiéramos creado inicialmente máquinas que no sintieran, etcétera, etcétera. Pero eso está muy bien, ¿no? Si asumimos que tenemos una limitación humana, ¿no? Antropomórfica de nuestros cerebros, pero somos capaces de crear algo que la supere y que a su vez crea algo que le supere a sí mismo, pues... Sí. A nivel teórico me parece amazing, a nivel real, miedito. Totalmente. Y bueno, chicos, si no tenéis ninguna pregunta más, vamos a dejar el podcast aquí. Me lo he pasado súper bien. Muchas gracias al chat. Tenemos un nuevo seguidor. Jaimito, el físico, está ocupando lugar. Let's go, Jaimito. Quedas invitado para un podcast de física. Y todos los que nos estáis siguiendo, seguidnos para que no os perdáis el siguiente podcast. También nos podéis seguir en YouTube, en Instagram. Aquí os meto el spam para ver las partes que no habéis visto, para ver diferentes clips. Y, bueno, nosotros somos muy activos en redes sociales, así que, por favor, proponed temas.
Proponed temas, Así es, sí. preguntas, estad aquí, comentad. Tenemos otro seguidor, Marc Miguel Ángel, está ocupando lugar, muchas gracias. Y bueno, ¿os lo habéis pasado bien vosotros, chicos? Sí. Pues Está sí, guay, la ¿no? verdad. Súper Está bien. Y yo quiero aprovechar para dar gracias al café que me he tomado antes, porque me estaba durmiendo antes del podcast Let's go, ¿eh? y me ha ayudado a mantenerme un poco en pie. Bueno, no creo que haya sido el café tampoco. No, la conversación también, La hombre, conversación, pero sí. claro, por supuesto, por supuesto. Yo normalmente a las 12:15 estoy ya, pero en kilómetros, a kilómetros de aquí. Estás ya sin conciencia, ¿no? De ¿Estás sin hecho. Sí, conciencia? sin conciencia, Estás sí. sin conciencia, de hecho. Muchas gracias a las 15, 20, ahora 13 personas que estáis aquí a las 12:15 de la noche. Sí, Bien, sí, ¿no? sí, hablando Un de sábado, aquí, hablando sí, de muy conciencia y bien. robots, ¿eh? Sois unos campeones. Unos cracks. Unos cracks, además. Bueno, pues nada, chicos, un placer. Javier, esperamos contar contigo para otro podcast. Y gracias por venir. Sí, sí, muchas gracias. Sí. Ha estado súper interesante. ¿No habéis hecho preguntas de Google, chicos? ¿No habéis hecho preguntas de Google, chat? Para que estáis- vuelva al siguiente día. Para que Es una vuelva, estrategia. claro. Hablaremos de redes sociales y Google y del monopolio. Hola, pues hablar de redes sociales sería muy guay. Es otro Aquí tema, sí. hablaremos de todo, por eso queremos que la gente proponga temas. Ujú. Y nada, chicos, vamos a cerrar el stream ya. Así que nada, desde aquí, desde Saber Ocupa Lugar, nos despedimos y os esperamos hasta la siguiente semana. Y seguidme en Científica en Apuros. por Seguid a Científica en Ahí. Apuros y a Jordi en Mente Mente Robot. Mente Robot. Nos vemos, chicos, la semana que viene. Adiós. Adeu. Adiós.